Ok, buenas noches. Buenas noches. No sé la verdad por qué llegaron hoy, si yo puse en el aviso que no hay que llegar. Pero eso es interesante, que el ser humano siempre lo llama la atención más el anuncio negativo. Cuando le dicen no, pues se enoja y viene a propósito. ¿Okay? Entonces, o le dicen a uno no comas hametz y quiere comer hametz. Puede pasar 6 meses sin comer pan, llega Pesaj y quiere comer pan. Se le antoja pan. ¿Qué pasó? Todo el año que no comiste pan. No, le dijeron que no. Entonces ahí es complicado. ¿Okay? Así hay algunas historias también en la Biblia que cuentan cuando hay y le dicen a la persona no, ahí se vuelve y lo quiere hacer. Entonces si quieres a veces encontrar la manera que el otro te acepte, entonces trabaja también por esa forma. Vamos a ver hoy sobre Pesaj algunas cosas interesantes, importantes de saber antes de hacer Pesaj. Es decir, al momento de hacer Pesaj tenemos que saber qué es. La noche de Pesaj se llama Leil HaSeder. ¿Qué es Leil HaSeder? Noche de Pesaj. Noche del orden. ¿Qué orden está hablando? ¿De qué orden está hablando? ¿Qué orden hay en Pesaj? Entonces primero dice que hay 15 cosas que vamos a hacer en Leil HaSeder. Ok, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, todo lo que vamos a hacer, el orden, son 15 cosas. 15 cosas también dice, es las letras Yud y Ei. Ki beya Hashem tzur olamim. Dios creó el mundo con la Yud y la E, es decir, que suman 15. En el Mishkan, en el tabernáculo, también vimos 15 cosas. El número 15 es un número tipológico que repite siempre, y aquí te quiere decir que en la noche del Seder, cuando salimos de Egipto, es una oportunidad de nacer de nuevo. Así como el pueblo de Israel nacieron en esa fecha, nacieron cuando salieron de Egipto, nacimos como pueblo, cada Leil HaSeder es una oportunidad más para hacerlo. No es nada más un recuerdo de la historia. Nosotros no festejamos historias, nosotros festejamos presente. Dice el Talmud, cada uno tiene la obligación de decir y sentir como que se fuera saliendo de Egipto en ese momento. ¿Qué es salir de Egipto? Entonces todo el mundo ya hablamos, salir a la libertad, salir de nuestras adicciones, todo lo que hablamos. Pero hay uno que sale y hay uno que sale, los dos pueden ser diferentes. Hay que saber cómo salir. ¿Okay? Hay gente que salen de la cárcel, pero ya muertos. Y hay gente que salen de la cárcel libres. Hay gente que salen de la cárcel libres, pero no tienen nada que hacer afuera. Y hay gente que salen de la cárcel y ya saben qué van a hacer afuera. Es dos formas diferentes de salir. No es el chiste nada más salir. Porque el pueblo de Israel podía salir de Egipto. ¿Y qué? ¿Y qué van a hacer? Tenían que recibir la Torah, tenían que entrar a Israel. ¿Ok? Tenían que hacer algo. Uno no puede salir nada más. Como una vez le conté que había un señor que estaba en la cárcel. Y llegó un señor para visitarlo. Dice, mira, yo soy un doctor y vengo a revisarte que todo está bien. Pero lo revisó y dijo, mira, tus riñones están un poco malos. Te voy a hacer una operación, te voy a quitar un riñón para que puedas vivir con la otra. Porque si no, se va la infección también la otra y es un problema. Entonces dijo, ok, no hay problema. Y le quitó un riñón. Después una semana llegó y le dijo, mira, quiero revisar que todo funcionó bien. Y después le dijo, mira, parte de tu hígado ya no funciona bien, hay que quitar también esa parte. Una semana después le dice, mira, la infección ya llegó a tu mano, hay que quitar una parte porque tampoco funciona y quién sabe si no te vas a morir, hay que... Y así cada semana le quitó otra cosa. Entonces el Señor le dijo, oye, ¿sos doctor o qué? Cada vez estás quitando más cosas, ¿cómo puede ser? Yo era una persona sana. Dijo, mira, yo no soy doctor, yo soy tu abogado. Y yo le dije a tu familia que te voy a sacar de aquí. Poco a poco lo voy a hacer. ¿Okay? Entonces, hay salir. Muchos pueden salir. Pero hay que saber cómo salir de Egipto. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos salir de Egipto y por qué nada más Egipto. Porque alguien me preguntó por qué no salimos de Italia. Comimos todo el tiempo ahorita pizzas y eso. ¿Por qué matzot? Okay, se complicó la vida con sus matzot. Pero Egipto y Pesaj no es nada más comer matzot. Hay algo más. Y hoy, como hay tantas cosas en Pesaj, no podemos hablar todo el día, toda la noche de Pesaj, pero vamos a hablar por lo menos de 1 o 2 puntos. Vamos a ver cómo alcanzar. El primer punto importante es el jinuj y el adim, la educación a los niños. Ese
Pesaj es un enfoque de educar a nuestros hijos. ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo se hace? Entonces, hay diferentes personas, diferentes formas, cada uno tiene su técnica, pero hay lo que vamos a aprender hoy, yo creo que es algo que tiene mucha lógica y algo que puede funcionar mucho, ¿ok? Primero uno tiene que tener paciencia. Primero, por falta de paciencia, Adam Arishon comió antes del tiempo del árbol. Dice la Arizal, un gran cabalista, dice que él tenía que esperar hasta Shabbat y después podía comer de todo, pero no podía esperar. El pueblo de Israel, cuando Moshe no bajó, no podían esperar. Llegó el tiempo, justo el tiempo, no podían esperar más, hicieron idolatría. Es decir, falta de paciencia nos lleva a cometer muchos errores. Y el Leil HaSeder nos enseña paciencia, ¿por qué? Porque siempre uno va a alguna cena, ¿cuál es la primera cosa que se hace? Comer. Y en Pesaj, ¿cuánto tiempo falta hasta que llegue la comida? Hay que después, primero hacer kiddush. Okay. Estamos kiddush, es normal. Okay, después urhatz, se lava la mano. Después había, esa es una historia, no sé si pasó o no pasó, pero lo cuenta, creo que Rabbi Nachman mi Breslev. Okay, tiene mucha enseñanza esa historia que él cuenta. Él dice que había dos amigos, uno era judío, el otro no era judío. Trabajaban juntos, no tenían plata, eran pobres. Y llega la noche del Leil HaSeder, justamente esta noche, y dicen entonces, ¿y qué vamos a comer hoy? Entonces el judío le dice a su amigo, no hay problema, esta noche es una noche que nosotros festejamos grandes fiestas, banquetes, comidas de todo tipo que quieras. Yo te mando a una familia, yo voy a ir a otra familia, cada uno a otra familia, vas a decir que eres judío y vas a comer y me vas a agradecer toda la vida. Dijo, ok. Entonces le mandó a una familia. Primero se fueron a rezar. Ok, dijo, están rezando, está bien. Esperó que el rezo termine. Él no comió todo el día. Ok, llegó a la casa y de repente ve que le sirven a cada uno vino. Dice, están locos, tomar vino antes de comer. ¿Qué le pasa? Pero está bien, él esperaba. Hay que tener educación, hay que tener valores. Entonces, ok, ve que están rezando, hablando con el vaso. Todavía lo aceptó y después toman de una forma rara. Dijo, ok, está bien, lo perdono, igual voy a comer ahorita. Después lavar la mano, hay que lavar las manos. No entendió por qué, pero dijo, para salud es mejor lavar la mano, ahora vamos a comer. Después, ¿qué se hace después? Capaz, le dieron a cada uno un pedazo pequeño de una cosa con agua y sal. Y a cada uno un poquito. Y él tiene todo el hambre, imagínense, el hambre de todo el día, y él tiene que comer tan poquito. Dijo, muy raros, pero espero, mi amigo dijo que va a haber comida, ¿ok? Después de eso, sacan dos maderas y lo rompen. Dijo, ¿qué hacemos? Eso hay que hacerlo, ¿ok? Después, ¿qué tenemos? ¿Ah? Magid, la Agadá. Sacan el libro y empiezan a leer. Están locos esos. Tengo hambre. Pero dijo, no voy a decir nada porque va a haber comida. Y hablan. Y esos eran estrictos. 3 horas nada más de Agadá. ¿Ok? Él se enojó tanto, pero dijo, voy a esperar un poquito más. Si no, me voy. Esperó un poquito más. ¿Y qué hace? Otra vez sacan las maderas esas que antes no lo comieron y ahora lo sacan otra vez. Pero antes de sacarlo, todos van a lavar otra vez la mano. Dijo, pero yo lavamos, ustedes tienen Alzheimer, ya lavamos la mano. No, hay que lavar otra vez la mano. Entonces lavamos otra vez la mano. Se fue, regresó y comen esas maderas. Ahora ustedes saben que hay que comer en la cantidad en un tiempo limitado. Entonces se hace como una licuadora, se mete y hay que comer rápido. Y ellos estrictos, entonces comieron esas maderas y él ahorita, imagínense, él tenía el vino, ya tomó la segunda copa porque ya terminaron la Agadá, segunda copa y tiene nada más vino aquí y de repente llegan esas maderas y se flotan así en el vino que tiene y él empieza a sentir mal del hambre que tenía todo el día, entonces empieza a enojarse y dice, voy a esperar un poquito más a ver si ahora llega la comida porque mi amigo ese no miente. Después de eso, ¿qué pasa? Traen maror.
Ustedes comen lechuga, Por pero eso- ahí sí eran estrictos, entonces comieron así el jren, ¿cómo se llama eso? El Ese- fuerte. Y él casi se El murió. chile. Él casi murió con todos los que flota ahí en su vino y eso, y ahora le come también eso. Se puso así y no podía hablar, rojo. Empezó a cambiar colores. Y de repente, ¿qué hacen? Traen esas maderas, otra vez con esa cosa y lo comen juntos. Y otra vez una cantidad. Dice, eso están locos. Se subió, se levantó de su lugar y empezó a gritar, ustedes son mentirosos, ustedes no tienen comida, ustedes me están haciendo sufrir, ustedes están locos, no están comiendo. Se gritó, puso sus maldiciones y se fue. Estaba esperando a su amigo. 2-3 horas después llega su amigo, casi no camina de toda la comida que comió. Y apenas lo ve de lejos, empieza a gritar, tú me mentiste, me mandaste a un lugar de locos que no comen, que nada más me gustaron a mi estómago, llevo dolores y tengo hambre todavía. Dijo, ¿qué pasó? Cuéntame. Dijo, mira, hicieron esto. Aquí ya no podía soportar más. Dijo, tonto, hubieras esperado Un poquito más. un minuto más, ya terminaron, ya terminaste todo, ya llegó Shulchan Aruch para toda la comida del mundo, pero te fuiste antes del tiempo. Entonces, la paciencia, el Leil HaSeder te enseña paciencia. Hay que hacer, y ese es un consejo, tiene que comer antes de, no llegar al Leil HaSeder con tanto hambre para decir, a ver cuántas páginas se quedó todavía la Agadá, a ver cuándo va a terminar, a ver. En Leil HaSeder pasado, en el año pasado, me dijo uno, mira, nosotros acostumbramos de hacer nada más el resumen de la Agadá. El resumen. Dije, ¿y ese resumen cuánto dura? Dice, 5 minutos más o menos, y después comemos. Dijo, es un problema, hay que hacer, en verdad, es una noche nada más al año. Y otra vez, regresamos a lo que es la educación de los hijos. ¿Cómo se hace la educación de los hijos? Salieron de Egipto, recibieron la Torah. Cuando recibieron la Torah hay una frase, un versículo que nos revela cuál es, no es secreto, ya todos sabemos, pero hoy vamos a ver un poquito más cómo lo vamos a hacer. Dice, Vechol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim. Todo el pueblo vio a los voces y a las Luces. antorchas. Los rayos, ¿no? No, ahí es la pregunta, porque antes está escrito que en el Ar Sinai había brakim, relámpagos, ¿ok? Y todo lo que había ahí, kol shofar y todo, pero después está escrito que el pueblo vio a los voces y a las antorchas, ¿ok? ¿Por qué se cambió? ¿Cuál es y cómo se puede ver a los voces? ¿Tú puedes ver lo que estoy hablando? Me puedes escuchar, pero no me puedes ver. ¿Ok? Me puedes ver, pero no puedes ver a lo que estoy hablando. ¿Ok? Hay una forma científica de arreglar el asunto, de ver las letras que se forman cuando las ondas de voz, pero no entramos en eso. Aquí lo que quiere decir que el pueblo, lo que se quedó de todo Monte Sinaí, era la emoción y todo el suceso que el pueblo, más de todos los niños, vieron. No lo que escucharon. Lo que escuchó se entró aquí, se salió aquí. Después hicieron becerro de oro la parte de ellos. Lo que escucharon no funcionó tanto. Lo que vieron, ese se quedó. ¿Y qué se quedó más? Hay relámpagos, dice relámpagos, tiene luz muy fuerte, pero es un segundo y se va. Pero antorchas tiene luz un poco menos o mucho menos, pero por lo menos se queda con más tiempo. Puedes ir todo el tiempo con eso. Dice, si tú quieres lograr la educación de los hijos, no le digas, enséñale de persona, enséñale el ejemplo personal que vea, porque si no va a ver, nada más quieres que escuche, ese se va a salir de otro lado. Dice, una vez dije que hay 3 veces en la Biblia que está escrito la palabra arem, levantar. La primera es veatá, arem et mateja. Dios dijo a Moshe, arem et mateja, levanta tu bastón. La segunda es kashofar, arem et kolja, ¿ok? Como shofar, levanta tu voz. Y la tercera, arem lach, levanta para ti. Esa es la educación de 3 personas diferentes. Hay personas que piensan que con el palo pueden educar. No. Hay personas que pueden decir, voy a gritar como un shofar y ese va a funcionar. Tampoco. ¿Cuál es? Arem lach. Tienes que hacer para ti y después vas a poder que los hijos también van a aprender de eso. Dice, ¿de dónde sale? Ese vimos también la semana. ¿De dónde sale que hay que estudiar en la Torah?
Hay diferentes opiniones, pero la opinión principal, ¿de dónde sale que hay que estudiar Torah? La obligación de estudiar. ¿De qué versículo? Está escrito, Velimatem otam et benehem, hay que enseñarle a los hijos. Si tú tienes que enseñar, tienes que saber y aprender para poder enseñar. ¿Ok? Todo el estudio es para transmitir, para enseñar. Pero aquí hay algo. ¿Cómo puedo enseñar? Entonces dice, Veshinantam levaneja, tienes que decirle a los hijos. ¿Pero qué? ¿Qué decirle? Entonces ahí sigue. Shinantam levaneja, veshivteja, beveiteja, ubelechteja, baderech, veshokbeja, ukumeja. Todo lo que vas a hacer en tu vida, todo lo que vas a hacer en la casa, cuando vas en camino, cuando vas de paseo, cuando vas a dormir, cuando despiertas, todo eso el hijo ve y aprende. Todo lo que estás haciendo ahí. Esa es la enseñanza más grande que puedes darle a los hijos. Enseñarle el ejemplo. Dice en la Agadá, ese todos saben, que había la historia de los rabinos que estaban contando toda la noche. ¿Ok? Estaban contando toda la noche de la salida de Egipto y todo eso. Que está escrito después que entraron los alumnos y dijeron, ya llegó el tiempo de Kriyat Shema de Shacharit. ¿Qué querían decir? ¿Que ellos no vieron? No, que ya tienen que empezar a rezar. Sí, los rabinos saben por qué los alumnos tienen que llegar a decir que ya llegó el tiempo. Entonces, hay una explicación bonita según lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el Kriyat Shema? ¿Qué es Kriyat Shema? Kriyat Shema contiene ahí toda la enseñanza que tienes que darle a los hijos a través de ejemplo personal. Llegaron los alumnos después que vieron a los rabinos hablando tanto de Egipto y no nada más queremos dormir o queremos eso, sino mostrando un ejemplo personal de lo que están diciendo. Al momento que hicieron eso, llegaron los rabinos, los alumnos dijeron, rabinos, ya cumplieron lo que está escrito en Shema. Ya cumplieron lo que está escrito en la educación. Ya vimos el ejemplo personal. ¿Y qué es Shacharit? Shacharit son las iniciales de los 4 hijos que vamos a ver en la Agadá. Sheno Yodea Lishon, que no sabe preguntar, ¿ok? El Jajam, el Rasha y el Tam, los 4 hijos. Y ahí vamos a entrar a lo que tenemos 4 hijos en la Agadá. ¿Ok? ¿Qué es ese tipo de 4 hijos? ¿De qué está hablando? ¿De qué hijos? ¿De dónde? ¿De qué familia? ¿De qué generación? ¿De qué está hablando ahí? Uno es malo, el otro es inteligente. Yo sé, pero ¿de qué? ¿De quién? Todas las generaciones. Eso es lo que ¿Qué hay. nos quieren enseñar con esos 4 hijos? Que hay 4 hijos en cada familia. Bueno, que pueden haber de esto y de esto y de esto. De toda una familia, todo eso es una persona. Vamos a ver, primero hay una explicación sencilla que cada uno tiene diferentes, esos 4 personas son 4 estados de la misma persona. ¿Okay? Hay una persona que de algunas cosas lo hace, por ejemplo, hay una persona que dice, Shabbat yo cumplo, pero kosher no como. Entonces, ¿y por qué? No me gusta la idea, no quiero comer. Hay otra cosa que no hace porque no sabe ni siquiera, ignorante del tema. Y hay otra cosa que no entiende que es malo. Entonces la misma persona puede tener, nosotros podemos tener las 4 personajes esas en un solo persona. En diferentes cosas, diferentes mitzvot. ¿Qué tenemos que hacer? Ver y solucionar cada caso por aparte. Lo que es el jajam, lo que es las cosas que sí estamos haciendo bien, hay que seguir haciendo, hay que seguir explicando, hay que seguir estudiando, porque si no, puedes ir para atrás. Las cosas que no estamos haciendo porque no queremos hacer, porque sí tenemos algo que somos rebeldes también, entonces también tenemos que ver cómo manejar esa parte, y ahí la Agadá nos enseña eso. Pero es una enseñanza propia, pero aquí también está hablando una enseñanza general, ¿ok? También puede ser que es 4 generaciones de un papá que era jajam. ¿Qué es jajam? El sabio, ¿ok? El sabio empieza a investigar las cosas, qué hacer, qué no hacer, y hay cosas que ya siente demasiado sabio, entonces deja de hacer, porque entiende que no hay que hacer, él ya entendió las cosas. Entonces, ¿qué pasa de su hijo? Su hijo sale muy confundido, entonces sale rasha, porque ve que su papá va aquí, va allá, a veces... ¿Por qué el jajam deja de hacer algo? En hebreo, la palabra jajam viene también de litjakem. Litjakem es como buscar... como pensar que eres más sabio de las cosas, eres más sabio de lo que hay. Es decir,
hay unos que le preguntas, por ejemplo, yo vi esos ejemplos personales, que a veces ves una persona religiosa, no religiosa, se ve religioso, pero no cumple Shabbat. Yo lo vi. ¿Y por qué? Porque él aprendió Cábala. ¿Ok? Y él vio que la Cábala no hay que hacer esto porque somos espirituales. Ya es Jajam, él ya llegó de niveles que nosotros todavía no conocemos. ¿Ok? Como Abraham Avinu, como esa gente. Entonces, ese es Jajam. El hijo, cuando ve al papá que está haciendo, está jugando con las cosas, entonces sale del camino. Y por eso hay un porcentaje alto de la gente que Rasha a veces salen del camino de esos tipos de papás. ¿Ok? Su hijo ve al abuelo cumpliendo algunas cosas y él ve a su papá que no cumple nada, ni cumpleaños. Y él sale no sabe qué está pasando, qué confundido, pero el tercero, el cuarto, ya no va a saber nada, ni siquiera va a saber preguntar. Y para explicarlo bien, lo voy a citar algo que escribió Ariel Sharon, el primer ministro, en 1983. No sé si escucharon una vez de eso. Él escribió un artículo en Yediot Ahronoth, el título era ¿qué es el judaísmo para mí? Y ahí empieza a contar, si tú me preguntas, dice él, si tú me preguntas qué es el judaísmo para mí, por ejemplo, pregunta Shabbat, yo te cuento las velas que mi mamá, que esto, porque eran religiosos mis papás. Entonces, dice que su abuelo cumplía todo, ¿ok? Entonces, él tenía siempre todas las imágenes. Le preguntas Sukkot, él sabe la Sukkah, él sabe los 4 especies, él sabe todo. Le preguntas de Hanukkah, sabe las velas. Pesach, sabe de los matzot, sabe de eso, sabe de todo. ¿Por qué? Porque él tenía abuelo que sabía todo. ¿Ok? Entonces, para él el judaísmo es completo, no tiene problema. ¿Qué pasa con el hijo de él? Pregunta él. Él ya no tiene a mi abuelo. No tiene. Tiene a mi papá. Mi papá cumplía algo todavía, porque es su abuelo, entonces cumplía algo. Entonces todavía le preguntas Yom Kippur, sabe. Le preguntas Rosh Hashanah, sabe del shofar, pero no sabe mucho como yo. Entonces, pero sí tiene judaísmo. Él no es el problema. El problema es mi nieto, que su abuelo soy yo, y yo ya no cumplo nada. Entonces él ya no va a quedar con nada. Es decir, la tradición no tiene magia. Si tú no cumples y muestras el ejemplo, puedes decir que históricamente tu abuelo tenía barba de 1 kilómetro, pero ese no va a ayudar a tu hijo nada. No va a hacer nada con eso. Entonces, primero, los 4 hijos pueden ser en una familia una evolución regresiva de las cosas que van perdiendo con el tiempo. Otra vez, por perder, a veces el ejemplo que tú das, lo que tú tienes que hacer en la casa es siempre mostrando ejemplos a los hijos. Cuando alguien fallece se dice Zichrono Livraja. ¿Qué es Zichrono Livraja? Su recuerdo que sea bendito, en memoria bendita. ¿Qué quiere decir su recuerdo? Las cosas que él hizo, que vimos, ¿ok? Esos recuerdos pueden funcionar. Esos recuerdos pueden ir adelante y hacer mucho más influencias que podemos imaginar. Di un ejemplo, que la influencia, cómo se da la influencia. Entonces, por ejemplo, el tefilín, que también habla en Kriyat Shema de tefilín, ¿ok? Ukshartam otam, tiene que amarrar los tefilín. ¿Ok? En el judaísmo hay muchas cosas que tenemos que hacer, no nada más suficiente con el corazón, porque el corazón no puede transmitir a los hijos, porque no ven. Entonces tiene que hacer. Los tefilín, el color es negro, ¿ok? Después el talit es blanco, ¿ok? Hay así diferentes mitzvot que son negros o son blancos. Y una vez hablamos de los colores, vimos que el color negro absorbe todo y no saca nada, y por eso ves negro. El color blanco agarra la luz, ¿ok? La luz tiene todos los colores, agarra la luz y saca todos los colores. Entonces ves blanco de vuelta. El verde saca nada más verde, entonces tú ves nada más verde. ¿Ok? El negro que no saca nada, ves negro. Dice, los mitzvot primero tienes que hacer para ti. Harem lach, todo para ti, todo para ti, todo para ti. Ir poco a poco vas a crecer y a crecer y a crecer. Va a ser un momento que vas a ponerse ya blanco. Quiere decir que las cosas ya van a salir automáticamente y ya va a salir todo. Esa es la influencia verdadera. Si tú todavía no estás lleno de eso, no puedes nada más hablar y transmitir, porque van a ver cosas al revés. Y ahí van a meter en el problema, porque la educación, cuando dice que el hijo es
el mejor que sabe de ti, porque Él ve. Entonces lo que tú muestras, no lo que tú hablas, ¿ok? En lo que vamos a ver también, dijimos que hay 4 hijos. Hay 4 especies también en Sukkot. Son lo mismo, ¿ok? Si tú vas los mensajes de Sukkot y los diferentes hijos de Sukkot, y los 4 de Pesach, son iguales los mensajes. ¿Cuál era el mensaje de Sukkot? Juntar a todos. Y eso es lo que te dice la Agadá. Después de decir los 4 hijos, te dice Baruch HaMakom Shenatan Torah. Es decir, estás hablando de la Torah. ¿Qué tiene la Torah? Dice el estudio también en la casa. Todo lo que estás haciendo también puede transmitir y ayudarte con los 4 tipos. Pero lo que tienes que saber es que tienes que agarrar a todos. No puedes perder a ninguno de esos. ¿Ok? Porque de pronto, el uno que no salió bien, puede ser por falta tuya. Como hay un dicho que dice que cuando hay éxito, tiene muchos papás. Pero el fracaso es huérfano. No tienen papás. Porque todos dicen, no es por mí, no es por mí. Entonces el hijo sabio dices que es por tu educación, por tu buena persona que eres. Pero el hijo malo dices es por sus amigos. Se la Agadá no. Todos tienes que agarrarlo para ti. Ahora viene el 5º hijo. ¿Quién es el 5º hijo? Que ni siquiera llegó al seder, ni siquiera llegó a la noche, ¿ok? Ni siquiera llegó. Está tan alejado que no llegó. ¿Y por qué digo que hay 5º? ¿De dónde saco que hay 5º? Porque dice que hay 4 vasos, 4 copas que vamos a tomar en Pesach, pero hay la 5ª también. Eliyahu Naví. Ahora hay un versículo que trae esos 5. ¿Cuáles? Veotzeti, veitzalti, vegalti, velakachti. Esos son los 4. ¿Y cuál es el 5º? Veveti. ¿Qué es Veveti? Lo llevé. ¿Cuál va a ser el trabajo de Eliyahu Naví? Lo traje, es decir, traer. ¿Cuál va a ser el trabajo de Eliyahu Naví? Veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. ¿Ok? Unir los corazones de los papás y los hijos. Entonces, la 5ª copa es de Eliyahu Naví. La 5ª copa es traer. Y dijimos traer los papás y los hijos. Es decir, aquí está hablando del 5º hijo que ni siquiera está tan alejado. También hay que pensar, el Leil HaSeder, hay que pensar también cómo lo puedo traer también a él. Cómo puedo traer también a ese hijo que ni siquiera está. Ahora no está hablando nada más de hijo biológico. ¿Okay? No es necesariamente uno siente en Pesach va a decir, mira, yo no tengo hijo sabio, o yo no tengo hijo malo, la Agadá no habla para mí. No. Puede ser que hay una persona, tu amigo, que está tan lejos, ni siquiera sabe del Leil HaSeder, y con una llamada tuya, invitarlo al Leil HaSeder. Si no quieres a tu casa, lo puedes invitar aquí a la comunidad, pero invitarlo es parte de la Agadá, cumplir con la Agadá. Y yo estoy seguro que hay mucha gente aquí alejada que no sabe ni siquiera de Pesach, que no saben del Leil HaSeder. Yo hoy encontré uno de esos. Leil HaSeder, ¿cuándo es? ¿Qué? ¿En 2 semanas? ¿Tan rápido? Dije, ¿tan rápido de qué? ¿De dónde está? ¿Tan rápido? ¿De qué estás haciendo la cuenta para que sea rápido? No, porque él ya recuerda que Pesach pasó hace poco. ¿Ok? No sé si hizo otro Pesach en otro lugar, pero él recuerda. ¿Ok? Entonces, pero ese sí es parte del trabajo que tenemos que hacer. Traer a los hijos, traer a Pesach, no nada más comer los mazot, no nada más salir de Egipto. Ya hablamos mucho de salir de Egipto, salir de adicciones. No quiero repetir todas esas clases, pero sí quiero ahorita enfocar un poco más de lo que estamos haciendo después de la salida de Egipto. ¿Ok? Después de salir, ya todos vamos a salir de Egipto, pero ¿qué vas a hacer después? ¿Ok? Para entender eso voy a saltar un poco la Agadá. ¿Ok? En la Agadá al final tenemos 2 canciones muy famosas. Primero uno es Chad Gadya y el otro es Echad Mi Yodea. Manishtana vamos a llegar. Nosotros así hacemos al revés aquí para que pregunten. ¿Ok? Uno es Chad Gadya y el otro es Echad Mi Yodea. Vamos a empezar con el Chad Gadya, resumirlo rápido. Un cabrito que el papá compró con 2 monedas y llegó el otro. ¿Qué pasa con esa canción? ¿Quién lo inventó? Entonces alguien me dijo, mira, después de 4 copas, ¿qué esperas? Entonces ahí hicieron unas canciones así. Pero no, dice que hay muchos secretos en esa canción. Vamos a ver, antes de entrar con Echad Mi Yodea,
una explicación primero para entender que Had Gadia no es cualquier canción. Hay un cálculo que se hace. Uno le preguntó a su rabino, llegó con el rabino, le dijo: rabino, yo tengo muchos problemas, ya no creo en Dios. Dijo: ¿qué tiene que ver los problemas con Dios? Dijo: no, es que me está mandando tantos problemas, entonces ya no creo en él. Pero si dices que él te manda problemas, entonces sí existe, ¿cómo no puedes creer en él? No, yo no creo en él, deja de preguntar. Entonces el rabino dijo: ¿sabe qué? No crees en él, pero la última cosa, despedida, vamos a cantar Had Gadia. Era en Yom Kippur casi, pero Had Gadia. ¿Qué tiene Had Gadia? Entonces el rabino le dijo: mira bien una cuenta de Had Gadia. ¿Qué pasó en Had Gadia? Había un cabrito, okay, que el papá compró con 2 menores. ¿Qué pasó después? Llegó el gato, mordió al cabrito. Entonces, ¿el gato es malo o bueno? Malo. ¿Por qué muerde a ese cabrito pequeño? Entonces llegó ¿quién? El perro. Y mordió al gato. Entonces está bien el perro, ok, está bueno. ¿Por qué? Porque castigó a este gato que era malo. Llegó el palo y el palo le pegó al perro. Entonces el palo es malo. ¿Por qué le pegas a una cosa, a una criatura buena, al perro que estaba bueno? Después, ¿qué llegó? El fuego quemó al palo. Entonces el fuego es Malo. no, el palo era malo. Entonces el fuego castiga al entonces el fuego es bueno. Llega el agua y apaga el fuego. Entonces el agua es mal. Ok. Después llega la vaca. Toma el agua. Entonces la vaca es buena o mala. ¿Mal? ¿Ah? No es tan difícil, no estamos hablando aquí de... ¿Ok? Contarlo rápido. Entonces, ¿mala o buena? Buena. ¿Es buena? Ok. ¿El shochet? Malo, porque mata. Malo, porque mata al bueno. ¿El malach hamavet? Malo. Bueno. ¿Por qué? Según la cuenta. Porque el shochet salió malo porque le pegó, le mató a la vaca, que era buena. Entonces, el ángel de la muerte es bueno. ¿Qué sale? Que Hashem es malo. Dijo el rabino a esa persona: ¿cómo puede ser? Entonces la persona se quedó, dijo: rabino, tú trajiste la pregunta, respóndele tú. ¿Ok? Entonces dijo el rabino: mira, hay 3 respuestas diferentes. Primera respuesta es que hay una mujer ahí también en el cuento que no lo pusieron. La mujer abrió la ventana y por eso el gato entró. Porque el papá compró el cabrito, estaba en la casa. ¿Dónde llegó el gato para morderlo? Le dice: la señora abrió la ventana, pues quería aire, entonces entró el gato y eso, entonces toda la cuenta se cambia. Se cambia toda la cuenta. Entonces ahí Dios sale bueno. ¿Está bien? Ese es el primero. Segunda cosa, también con una enseñanza. Cuando el gato y el cabrito están peleando, ¿por qué perro? ¿Por qué te metes ahí? Entonces está malo también. Entonces cambiamos la cuenta, otra vez Dios salió bueno. Pero ese es 2 respuestas, pero la respuesta más importante es, dijo así: cuando el perro era, dijimos, bueno, el palo era malo. Dijo: cuando tú piensas que el palo es malo, al final vas a pensar que Dios también es malo. ¿Qué quiere decir? Porque el palo no era palo nada más. Alguien agarró el palo para pegar al perro. Tú no puedes pensar que el palo que te da golpes es malo, porque hay alguien que está encima de eso. Si piensas así, tu cuenta esa, al final te va a traer que Dios es malo. Esa es una enseñanza rápida de Had Gadia. Hay otra enseñanza más cabalista, dice que el gdi, el cabrito, es Yosef, que el papá lo compró con 2 monedas, dice el Talmud, que por diferencia de 2 monedas, todo el problema que llegó con los hermanos. El gato, dice el Talmud en otro lugar, que los gatos tienen muchos deseos, por eso lo comparan con la esposa de Potifar. Después el perro a Parot, después el bastón al bastón de Moshe, después el fuego, ¿cómo se llama? Salieron de Egipto, el fuego de los deseos del pueblo de Israel, pero llegó el agua y apagó, que el agua es la Torah. Pero después llegó el toro, ahí lo llaman vaca, Torah, el becerro de oro. Después llegó el shochet, que Moshe Rabenu. Ahí lo explican de una forma un poco más mística. ¿Ok? Esa es una otra explicación de Had Gadia. Hay otra explicación que el Had Gadia, el Gdi,
el cabrito es algo puro, es nuestra alma que baja al mundo. Dos monedas son dos tablas de la ley que Dios nos compró con eso en el monte Sinaí, y de ahí uno empieza a bajar sus niveles hasta que llega el ángel de la muerte, llega Dios y lo salva. Pero yo quiero enfocar en otra enseñanza, que tiene que ver con la educación de los hijos que estamos hablando, ¿ok? Con los diferentes motivos. Dice que Abraham Avinu, llegó con su papá. Todos conocemos el cuento, la historia, que el papá tenía ídolos, que vendió ídolos ahí, ok, y él llegó, y por ejemplo llegó una señora un día, dijo: señor Abraham, yo quiero comprar un ídolo contra robo. Le vendió. Al otro día llegó otra vez, dijo: quiero comprar otro ídolo contra robo. ¿Qué pasó con el otro? Me lo robaron. Entonces dijo: ¿cómo crees en esas cosas? No creas en esas cosas. Entonces dejó así, agarró las personas y poco a poco tenía menos y menos clientes. Un día que no llegó ni uno, agarró un martillo y rompió a todos, como todos conocemos desde hace mucho, y puso el martillo en el grande, ¿ok? Y llegó su papá, se enojó, dijo: mira, ¿qué hiciste? Dijo: no, ellos estaban peleando aquí, yo no me metí con esa pelea. Dijo: ¿cómo crees que ellos no pueden ni hablar ni caminar? ¿Cómo van a pelear? Dijo: escucha lo que dices, que no pueden eso, entonces ¿por qué crees en eso? Entonces el papá le dijo: entonces, si no, ¿qué vas a comer en la casa? Yo tengo que creer en algo para mi negocio. Pero el papá se enojó mucho porque el hijo le dañó el negocio. Entonces dijo: ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema espiritual, lo llevamos con nuestro rabino. ¿Quién era el rabino del papá de Abraham? Nimrod, ¿ok? Lo llevamos con Nimrod. En ese momento, ¿a qué trabajaron? ¿A cuál era la idolatría de ellos? Dice: el fuego. Entonces dijo Nimrod a Abraham: inclínase al fuego para mostrar que es tu Dios. Y Abraham le dijo: con mucho gusto, no hay problema. Pero yo estoy pensando ahorita que si hay agua, el agua apaga el fuego. Entonces, ¿qué es más fuerte? El agua. Vamos a trabajar al agua. Entonces Nimrod dijo: órale, no hay problema, vamos a trabajar al agua. Vamos al agua, y Abraham dijo: pero ¿de dónde viene el agua? En las nubes, de arriba, ¿no? Entonces trabajamos a las nubes. Ok, hacemos eso. Pero hasta que decidieron hacerlo, llegó el viento y despejó el cielo. Entonces dijo Abraham: el viento es más fuerte entonces vamos a trabajar al viento. Entonces dijo: ok, vamos al viento. Y después dijo Abraham: ¿y quién hace el viento? ¿De dónde sale? De Dios. Entonces vamos con Dios. Entonces Nimrod se enojó con él, regresaron al fuego. Ok, ¿por qué cuento eso? Porque dice que los egipcios lo que trabajaban eran los corderos, a los cabritos, era idolatría de ellos. Ahora el judío estaba ahí y tienen un problema, un conflicto entre esos dos. ¿Qué hacer? ¿Ok? Entonces el egipcio le dice al judío: trabaja al cabrito. No, trabaja que tú decís que se agacha. Se agacha, se adora, ok, como idolatría, hacer el trabajo de idolatría con él. Entonces el judío le dijo: con mucho gusto, no hay problema. Pero mira, el gato, apenas lograron agarrar un cabrito ahí por algún lugar para hacer idolatría, y de repente vieron un gato que llegó. Entonces dijo: ¿sabe qué? Vamos a trabajar al gato, que es más fuerte. Entonces dijo el egipcio: ok, vamos con él. Después dijo: mira, pero el perro es mucho más fuerte, vamos con el perro. Ok, es más fuerte, vamos con él. Después el palo, y así fuego y agua, hasta que llegaron a Dios. Porque paso a paso el judío mismo llevó al egipcio también a creer en Dios. Por eso había muchos egipcios que salieron con el pueblo judío. Porque, es decir, al momento de hacer, por ejemplo, yo creo en Dios, tú no crees en Dios, un ejemplo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? No, ¿cómo crees? Hay Dios, claro que hay Dios, y gritar y eso. Es un camino. ¿Funciona o no? No sé, es un camino. Pero puedo también llevarte paso a paso de creer, entrar en tu posición, decirte: ok, vamos a tu opinión, estoy de acuerdo, y poco a poco llevarte desde dentro a reconocer lo que yo quiero que reconozca. Y es el mejor camino para trabajar también de educar. Dice el rey Salomón: Hanoch lanar al pi darko. Tienes que educar el hijo según su camino, no según tu camino. No puedes según tu camino. ¿Por qué?
Porque el hijo anda en sus cosas. Entonces tú llegas de afuera, él te ve como alguien que llega de afuera, no recibe. Pero entras con él, como el famoso cuento que hicimos que contamos con el gallo, ¿ok? Entra con él y ahí lo vas a sacar poco a poco. Es otra explicación de lo que es Had Gadya. ¿Ok? Diferentes explicaciones que nos muestra que incluso esa canción tiene mucho significado. No es cualquier cosa que llegó por las copas y resultado del vino de Leil HaSeder. ¿Qué es Echad Miyodea? Uno, quién sabe. Ese ya lo sé. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tenemos ahí? Uno es Dios. Entonces, la primera canción de Had Gadya llega y termina con Dios. Esa canción empieza con Dios. ¿Por qué? Porque ya reconoció que era Dios. Ya salió de Egipto. Had Gadya es salir de Egipto, salir de su idolatría, salir de las cosas negativas. Y ya está, ya salió. Ahora reconoció que hay Dios. Pero falta. Dijimos no es suficiente. ¿Ok? Ahora, siguiente paso. ¿Qué hacer con eso? Entonces, primero es Dios, ya sabemos. Segundo, hay tablas de la ley. No empiezas con toda la Torah. Hay 2 tablas de la ley. ¿Qué hay que cumplir? 10 cosas. 10 cosas. ¿Tú matas? No, ya cumpliste uno. ¿Robaste alguna vez? No, espero. Entonces, ya cumpliste 2. Segunda cosa. Estás deseando las cosas del otro. Entonces, poco a poco llevas 10 cosas. Está bien para cumplir, para empezar. Honrar a los papás, es lógico, es humano, el mundo de hoy lo quiere a esas cosas, estamos bien. Ya, después, mira, 2 tablas de la ley muy bonito, pero también hay número 3, ¿qué es el número 3? 3 madres de Israel. 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, Gesed, Gvurah, Tiferet. Ustedes saben que también entre paréntesis, también la que hará de Leil HaSeder también tiene los 10 sefirot y eso tiene mucho significado cada cosa. Dice Abraham, Yitzhak y Jacob, los 3 matzot, o Cohen Levi Israel, o todas las cosas. Dijo Abraham, Yitzhak y Jacob, enseñanzas, nuestra historia, nuestros valores, quién era Abraham, quién era Yitzhak, quién era Jacob, empiezas a meterle un poco más valores. Ya terminamos con los hombres. 4, ¿quién es 4? Sarah, Rivka, Lea. También hay valores ahí. Le metes más valores. ¿Quién era Rachel? ¿Quién era Lea? Todo lo que pasó ahí. Ya metes más cosas. Ya terminaste con valores. Ya puedes seguir. Ahora, Señor, hay Hamishah Humshei Torah. Hay 5 libros de la Torah. Ya tenés 10 mandamientos, pero ahorita hay 5 libros, que cada libro tiene muchas cosas. Ya puedes avanzar. Ya terminaste eso, Torah escrita. Puedes llegar a la Torah oral. Y después ya estudió, ya dijimos la Torah, agarra a uno y lo vuelve poco a poco bueno, ya puede cumplir Shabbat, cumple Shabbat, después ya, ¿qué va a hacer toda la vida? Ya joven, religioso, entonces tiene que casarse, tiene que traer hijo, eso ya, Milá, ya hay Brit Milá, ¿ok? Ahí va la canción, está subiendo cada vez hasta que llega a 13 midayá de la Torah, cómo entender las cosas, investigar y entrar más profundo. Es decir, de una canción tenemos salir de lo negativo, salir de las creencias negativas, salir de todo eso. La segunda canción es centrar a todo lo que es positivo. Por eso tenemos que entender las cosas, pero más de entender las cosas, para nosotros tenemos que enseñar las cosas. Ahora, imagínense Leil HaSeder. El papá llega y empieza a leer la Megilá, la Aguedah rápido porque él tiene hambre. Los hijos que ven, que el papá no le interesa tanto, ¿ok? Entonces tampoco a ellos le interesa. Pero si tú llegas y preparas algunos cuentos, algunas cosas, algunas enseñanzas, le explicas, no nada más cantar Manishtana. ¿Qué es Manishtana? ¿Qué quiere decir Manishtana? ¿Qué es diferente? Me pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la Entre diferencia? paréntesis, ustedes saben una historia en Europa que pasó, no me acuerdo exactamente con quién pasó y por qué, pero un ministro de la defensa o algo en Europa, en algún lugar, llegó en la casa del rabino en Leil HaSeder. Lo invitaron, primero en Sukkot, digo. Lo invitaron a Sukkot, todo muy bonito, eso, raro pero bonito. Ok, está bien, no hay problema. Después el rabino lo invitó a Pesach. Pesach estaban ya en la casa, más cómodos, más bien. Y de repente el ministro escucha que el hijo hace preguntas. ¿Por qué hay cambio aquí? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué esto? Muchas preguntas. Entonces el ministro le pregunta al papá, al rabino, ¿por qué el niño hace pregunta hoy en Pesach y no en Sukkot, que era mucho más diferente?
En Sukkot salimos de la casa, en Sukkot tenemos 4 especies, en Sukkot tenemos mucho más cosas diferentes. ¿Por qué el hijo no pregunta Man Ishtana en Sukkot? ¿Por qué pregunta en Pesach? Entonces el rabino en ese momento le contestó, mira, ¿qué es Sukkot? Salir de la casa a un lugar temporal, todo temporal, la mesa no está bien puesta, más o menos como está, muy temporal. Dijo, nosotros como el pueblo judío siempre nos acostumbramos a ser temporales, entonces el niño no ve algo diferente, ve que es normal, entonces no pregunta, pero en Pesach de repente como reyes, cada uno agarra su copa y eso y toma, entonces el niño dice, ¿cuál es el cambio esta vez? ¿Qué pasó ahorita? ¿Por qué es eso? Entonces empieza a preguntar, empieza a hacer preguntas porque tiene más interés y ve cosas diferentes. Entonces otra vez regresa, tú haces cosas diferentes para que el niño tiene que preguntar, pero si no entiende otra vez, entonces no hiciste nada en Leil HaSeder. Después tienes que pensar y decir, ok, ¿qué se cambió ahorita? ¿Qué hice de más este año? ¿Cuál era el cambio, lo que hicimos ahorita, que puedo decir que hice algo? O nada más un recuerdo, como dije antes. Y ese creo que le conté una vez, pero no sé si era hace mucho, no estaban. Pero si, como digo siempre, si alguien ya conoce, entonces que ponga la cara como que nunca lo escuchó. ¿Ok? Entonces dice que Bill Gates estaba en una reunión porque ellos buscaron un trabajador, pero que sea muy profesional para alguna cosa importante de su empresa. Y puso el anuncio en el periódico y llegaron 500 personas. O llegaron 2,000 personas. Dijo, ¿qué voy a hacer con 2,000 personas aquí? Yo quiero nada más uno. Entonces hizo la pregunta, ¿quién de aquí sabe manejar Word, Excel, todo eso, pero al nivel de 100%? Lo que no sabe, que salga. Salieron 500 personas. Dijo, ya estábamos avanzando, 1,500. Ok. ¿Quién terminó y tiene sus calificaciones más de 90? Es decir, eso, lo que no tiene, que salga. Había ahí uno, se llamaba Moshe. Él no sabía ni siquiera Word, Excel, ni siquiera eso, ni siquiera estaba en colegio, pero digo, igual no entiendo nada, me quedo, no hay problema. Salieron otros 500, él se quedó. Se quedaron 1,000. Dice, ¿quién de aquí sabe manejar la Java, ese programa? Y puso ahí algunos programas que ni siquiera me conozco. Dijo, ¿quién? Lo que no sabe, que salga. Otra vez salieron 500. Moshe dijo, igual me quedé hasta ahorita, ¿qué voy a perder? Me quedo, no hay problema. Se quedó ahí también. Se quedaron 500. 500, ¿qué va a hacer con 500? ¿Quién sabe inglés, español y yo qué sé? Pero bien, hebreo también, ya para pesar. Entonces, salieron 300, ¿ok? Y Moshe no sabía ni qué es inglés ni qué es español, pero dijo, me quedé y ya me voy a quedar. Ya quedaron 200. Dijo otras cosas, quedaron 50 personas. Entonces dijo, ¿quién sabe de aquí hablar esperanto? Entonces salieron 48 y se quedaron esos dos. No, Moshe no sabía ni inglés ni español, ¿cómo va a saber esperanto eso? Entonces dijo, ya me quedé, ya me voy a quedar. Ok, entonces Bill Gates dijo, ya se quedaron 2 ustedes, hablan entre ustedes en esperanto para escucharlos, a ver cómo, si ya saben hablar. Yo no sé hablar, dijo él, pero si ustedes saben, que hablen. Entonces Moshe no sabía de qué está hablando, entonces le dijo Man ishtana laila ze mikol halelot, y el otro le contesta, shebechol halelot anu ochlim, y esto. Entonces ya se arreglaron entre ellos. Cuando no se entiende algo, mejor a veces así, ¿ok? Entonces ese es la importancia antes de Leil HaSeder, sentar un poco con la Agadá y hacerlo interesante, ¿ok? Aquí lo que va a estar aquí, bienvenido, va a estar muy bien, pero lo que no, por lo menos que trate de no hacer como cualquier año, sino entender que la fiesta de Pesach es la tradición, pero no nada más la tradición de Egipto. Ustedes conocen el cuento de Mayflower, ¿no? Con Ben Gurión. Y le preguntaron una vez, lo voy a hacer corto, pero le preguntaron una vez a Ben Gurión, ¿cuáles ustedes, qué dicen la Biblia, no sé qué, que es la tierra de Israel, que es de ustedes? ¿Quién dijo que es de ustedes? ¿Cuál es la tradición de ustedes? ¿Qué es tradición? Pues Ben Gurión le preguntó a este señor,
Usted conoce el cuento de este barco que salió a Estados Unidos, a Mayflower. Y dijo, sí. Entonces dijo, agárrate 10 personas afuera en la calle, lo que sea, y pregúntale 5 o 6 preguntas, ¿ok? ¿Quién era el capitán? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo? Esto, ¿qué comieron? Todo eso, y vas a ver qué vas a escuchar. Ok, se fue, regresó con 10 respuestas diferentes totalmente. Dijo, ahora vas a un barrio religioso y preguntas, ¿qué pasó en Egipto? ¿Quién era el capitán? ¿Con quién salimos? ¿Qué comimos? ¿Cuánto tiempo? Todo eso, ¿cuántos salieron de Egipto? Haga las preguntas a los niños, no a adultos, a niños. Se fue, hizo y regresó con todas las respuestas iguales. Dijo, mira, ese pasó miles de años antes de ese Mayflower. Y mira la fuerza de la tradición, que todavía sabemos todo. Ese sí es la fuerza de la tradición. El Pesaj es el nacimiento del pueblo judío. Pero si no hay alguien que sigue la tradición, entonces ya perdiste. En la Olimpiada pasan la antorcha entre cada uno. Si alguien, hay una ausencia de alguien ahí, se cae, se acabó. Hay que tener, estamos en una cadena. Para que siga eso tenemos que ver cómo podemos educar a los demás. Uno de las costumbres de Leil HaSeder es, el niño roba la afikoman. ¿Por qué? Para recibir regalos. Yo sé, pero regalos puedes inventar otros regalos. ¿Por qué tiene que robar la matzá, robar la afikoman? ¿Cuál es la idea? ¿De dónde salió eso? Hay algunas costumbres que están contra de eso para no enseñarle al hijo a robar, y eso no es bonito, o que chantajear con, mira, si no me das la plata, si no me das ese regalo no te lo voy a devolver, o esas cosas. Entonces lo hacen de una forma diferente. El papá lo esconde y lo que encuentra es lo que... Ok, pero igual gira alrededor de esa afikoman. ¿Qué tiene esa afikoman que hay que esconder, que hay que esto, que hay que lo? ¿Por qué lo hace? Si no, no puede terminar. ¿Ah? Si no, no puede terminar. Para encontrar. Sí, pero ¿por qué le haces? ¿Y? Encontrar quiénes somos y tener. Pero esa es la matzá que... No, pues el afikoman, tú escondes un pedazo y lo regresas luego a la mesa. Yo sé. Por eso, es como buscar algo y regresar. ¿Y cuál es el sentido? ¿Y por qué el hijo tiene que hacerlo? Entonces dice que parte del tzafún tiene el recuerdo también del templo. Ese momento, el tzafún, el afikoman, es la última comida de Leil HaSeder para quedar con el sabor de la matzá en la boca. Y no comer después de eso frutas, postres, no. El tzafún, la afikoman, si se quedaron despiertos, ok, entonces esa es la última comida. Pero entramos un poco a lo que es la matzá, ok, para terminar, antes de poner el último condimento. ¿Qué es matzá? ¿Cuál es la diferencia entre la matzá y el pan? Leudado y no leudado. ¿Ah? Leudado y no leudado. Sí, pero ¿cuál es el significado? Primero, lo que todos sabemos es el aire. El pan tiene más aire, ¿ok? El orgullo. La matzá es un poco más humilde, ¿ok? Es más humilde. Esa es una de las cosas. Matzá también viene a decirnos, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, de alguna manera, contra de la naturaleza, contra todo lo que había, la matzá también es como hacer algo contra de la naturaleza, porque la naturaleza del pan, la naturaleza es inflarlo, es decir, comer hametz. ¿Tú qué vas a hacer? Todo rápido, que sea lo más rápido para que se no infle. Es decir, que no agarre su naturaleza antes que pase eso, ya está saliendo matzá ya completa. Es decir, horneada y eso. Y hacer como controlar la naturaleza y no perder tiempo. Una de las cosas para salir de Egipto, ¿cuál era? Bejipazón. Rápido salir, porque si no, uno se enfría y pierde la emoción. Las cosas hay que hacer, dice mitzvah ba leyatcha al tachmitzenu. Una mitzvah que llegó a tus manos, no lo puedes hacer hametz. ¿Qué quiere decir? No lo pierdas, no pierdas tiempo, hágalo rápido, haga bezrizut, ¿ok? Es hacer las cosas con emoción sin enfriarte. ¿Tienes una idea? Hágalo. No piensas tanto. En lugar de pensar, uno al final se olvida y pierde todo. Esa es otra cosa. Hay otra cosa, dice, una vez escuché que cuando no es necesariamente con la misma pregunta, pero por ahí va, que después de la vida, la pregunta que te hacen es,
chametz o matzah. ¿Qué quiere decir? Ihmatzta et hachaim o mitzita et hachaim. Wow. ¿Qué quiere decir en español? Ihmatzta et hachaim quiere decir perdiste la vida. Chametz viene también en hebreo lachmitz, perder. O mitzita, aprovechaste la vida. Rechaces todo lo que se puede. ¿Ok? Es chametz o matzah. ¿Qué hiciste en tu vida? Chametz y matzah tienen las mismas letras, nada más una letra que cambia. Het y ei. ¿Qué es het? Het, pecado. ¿Ok? ¿Y qué es ei? Ella es Dios. Dios puede ser, pero meter las cosas espirituales dentro de lo que hay, ¿ok? Y no perder las cosas. Sacar el provecho. Entonces, ese también, el significado de la matzah, es el significado también que queremos mostrarle al hijo. Vaya, agarra la matzah para buscar, para que haga algo, para no perder también el tiempo, y lo hacemos con la última matzah, con el sabor que nos quedamos, para tener ese mensaje para todo el año. No quedar nada más con la matzah para este Leil HaSeder y después decir, ya me quedo con los dolores de estómago. No, hay que quedar también con las cosas en la mente. Nada más termino con una pregunta importante de hacer, importante de entender. Ustedes saben que todos los mitzvot que hacemos, hay que hacer la bendición antes de la mitzvah. Ejemplo, Hanukkah, haces la bendición y prendes las velas. Shofar, haces la bendición, escucha shofar. 4 especies en Sukkot. Achilat matzah incluso, la matzah. Al achilat matzah y después comes. Hay excepciones, por ejemplo, velas de Shabbat, según los Ashkenazim, que como vimos, por alguna razón por el Shabbat, o netilat yadayim, por alguna razón para después puedes decir la bendición y no vas a tener agua o algo, entonces por eso hay que hacer después, pero normalmente todos los mitzvot se hacen antes y después. ¿Cuál es la bendición de Pesach, la Agadá de Pesach, la bendición de la Agadá? ¿Cuál es la bendición? Es una mitzvah decir la Agadá, mitzvah lesaper b'yetziat Mitzrayim, ¿no? Mitzvah es una mitzvah hacerlo, una mitzvah contar. Entonces, ¿cuál es la bendición que hay que hacer sobre esa mitzvah? Comer. ¿Ah? No, comer yo sé que hay que comer, pero ¿cuál es la mitzvah? Es lo del principio también, decir todas las partes. Pero no hay bendición al principio. Pero hay sí una bendición al final de la Agadá. ¿Cuál es la bendición al final de la Agadá? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher ge'alanu ve'ge'al et avotenu y todo eso, ¿no? Hay una bendición ahí. ¿Por qué lo dice al final? ¿Por qué no lo dice al principio? Como todas las cosas. Porque hay que tener paciencia. Eso sí, pero paciencia. Escuchen la explicación según lo que aprendimos hoy. La única excepción más fuerte que tenemos de los mitzvot es un converso. Cuando uno hace la conversión, hay una bendición antes de la tevilá, pero no lo puede hacer antes de la tevilá. Lo hace después. ¿Por qué lo hace después? Porque antes la tevilá no es judío. Entonces no puede hacer la bendición como cuando no es judío. Después que ya es judío, ya puede hacer la bendición. Dice, exactamente pasa en Egipto, pasa en Pesach. Antes de leer la Agadá, ya Megilá todo el tiempo, Purim y Pesach están conectados. Pero antes de leer la Agadá, no me confundiste. Antes de leer la Agadá, no puedes decir la bendición que no eres libre todavía. Todavía no agarraste los mensajes de la Agadá, todavía no puedes decir que eres libre, todavía no puedes hacer la bendición. Así como el converso que antes no es judío y después sí, antes no puedes decir la bendición. Terminaste la Agadá, terminaste leer los mensajes, terminaste captar las cosas, entender. Hay mucho más mensajes ahí, vamos a ver más adelante según el tiempo, pero mensajes que podemos sacar de la Agadá. Si ya lograste hacer este orden, ya lograste hacer orden en tu vida, Leil HaSeder, ya puedes al final decir la bendición. Ya llegó el momento de decir la bendición. Ya saliste de Egipto, ya puedes decir que eres libre, y ya puedes decir que no nada más saliste de Egipto, sino recibiste la Torah, llegaste a Israel, hiciste todo lo que hay que hacer, así como el pueblo de Israel hicieron en ese momento, tú ya volviste a hacerlo hoy en día. Ese es Leil HaSeder que tenemos que meter en la cabeza, no nada más al estómago, a la... ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa sobre la Megilá o la Agadá? Aquí anoté muchas cosas, pero no... Eso no. Pero vamos a...
Hay más clases. Ese... Pero es muy cierto lo que usted decía de ejemplo, de que uno tiene que dar el ejemplo, pero también en Estados Unidos vemos si los que se están poco a poco alejando de la religión ya no pueden dar ejemplo a sus nietos o bisnietos y entonces ahí se pierde todo. Es el problema. Es el problema que uno dice a veces, mira, yo estoy bien, yo para qué necesito actuar tanto, ir a la sinagoga, yo estoy religioso, yo cumplo, yo hago las cosas, ¿por qué tengo que hacer tanto? Entonces de pronto podemos decirle, tú estás bien, vamos a poner que sí, tú estás bien, ya. Pero ¿qué va a pasar con tu hijo y qué va a pasar con tu nieto? Piénsalo. Porque lo que tú tienes, porque tú recibiste de tu abuelo, ya no va a tener tu nieto porque su abuelo ya no es como tu abuelo. Entonces la tradición no sigue igual como yo, no es una réplica, no es una copia, es otra persona diferente y lo que él ve, él lo hace. Entonces si tú no lo vas a mostrar y lo vas a hacer y otra vez y esto y el otro, no va a pasar. Entonces si uno va a hacer también, por eso el Leil HaSeder es un poco complicado porque es mucho de leer o es largo eso y a veces y uno tiene hambre. Entonces primero uno tiene que ver cómo evitar ese hambre de los niños y eso, ¿ok? Para evitar ese problema y para poder por lo menos decir, yo creo que 4 o 5 explicaciones, cuentos, algo de la Agadá, algo de eso, entonces ese va a cambiar un poco el Seder, no nada más leerlo y explicarlo así los momentos. Hay tantas cosas en la Agadá, tantas cosas bonitas que uno puede ver y la verdad enseñanzas muy bonitas y puede meter, hoy en día hay muchos agadot con cuentos, no sé si en español hay que sacar unos con 2, 3 con fotos, con y fotos, ilustraciones hoy hicimos con los niños agadá especial de los niños, agadot, sí. pero es para los niños, pero niños pequeños, pero para nosotros también tenemos que traer una agadá bonita y hacerlo de una forma bonita, ¿ok? Y lo más importante es salir de esta clase. Para mí es el objetivo de esa clase, es que ustedes llamen a personas alejadas que saben que no van a participar en un Leil HaSeder o que no van a hacer o que van a hacer algo muy pequeño o algo, invitarlos aquí. No la primera, entonces la segunda, hay 2 Leil HaSeder, ¿verdad? Y tenemos 2 oportunidades de hacer. Y la verdad, lo podemos pasar muy rico, lo podemos pasar muy bien. El año pasado hicimos casi hasta las 2 de la mañana. Ahora, decinos algo sobre Dayen. Ese es muy bonito. El significado más sencillo de Dayenu es agradecerle a Dios por cada detalle. Eso Es decir, es ir pasando, porque a veces uno ve el general. Por ejemplo, nosotros estamos vivos, ya, general, vivos, se acabó. Gracias a Dios estamos vivos. Y ya no más. Por ejemplo, ¿qué pasa uno me preguntó una vez, ¿por qué hay bendiciones a cada comida, bendiciones diferentes? Yo quiero ser más religioso, pero ustedes me complican la vida. Yo ya tengo 60, 70 años. Ya mi amigo alemán llega a visitar a veces. Y recordar cada cosa, de qué bendición y eso. Y a veces digo bendición. Salud. Digo bendición a Motzi Lechem Min Haaretz sobre galletas y todo el mundo grita. ¿Por qué diferente? ¿Por qué no una bendición máster para todos? ¿No? Bueno, pues le dije, mira, cuando las bendiciones, el objetivo de la bendición es para agradecer. Entonces, alguien te hace 10 favores diferentes. Tú puedes decirle gracias por todo lo que hiciste y ya saliste del problema. Pero hay otra forma de agradecer sobre cada cosa. Y ese que te da. Apreciar y valorar cada cosa por aparte. En la mañana también lo mismo. Tú dices gracias a Dios que puedo levantar. Gracias a Dios que puedo caminar. Gracias a Dios que puedo ver. Gracias a Dios que puedo eso. Gracias a Dios. Cada paso, cada cosa por aparte. Porque lo valoras. Porque si no dices gracias, no lo valoras. ¿Cuál es la prueba más grande que si no decimos gracias no valoramos? Yo le hago ahorita la prueba. ¿Quién despertó hoy en la mañana y dijo gracias a Dios que no me diste dolor de cabeza? ¿Hay alguien? Yo tal vez digo, gracias a Dios no me duele hoy, pero sí. ¿Pensaste hoy? Cuando no me duele. ¿Hoy pensaste esto? Casi siempre. Hoy, no no casi siempre. Hoy no sí. le puedo jurar, pero... Entonces, si no, entonces... ¿Sí? ¿Qué dijiste?
Por la salud, gracias. No vas, que no tienes dolor de cabeza. ¿Pensaste en eso? ¿Lo apreciaste? Por la ¿Pensaste salud. que es? Pues, estuviste un poco más alegre, que no tenías dolor de cabeza. ¿Tenías una No, porque sonrisa tenía. especial de eso? ¿Tenías una sonrisa especial de eso? Sí tenía dolor de cabeza, pero dije gracias. Tenías dolor de cabeza, entonces. No, yo siempre digo count your blessings. Cuenta lo bueno que tenemos. Sí, no lo malo seguro, que pero tenemos. cada cosa que cuentas por aparte, ¿ok? Lo aprecias por aparte y otro motivo para estar más alegre. Entonces, por eso cada cosa tenemos que apreciarlo aparte. Le voy a dar un ejemplo más bonito todavía. Dice que Rachel, cuando nació Yosef, su primer hijo, ¿por qué lo llamó Yosef? Yosef. Asaf Hashem Asaf. et Herpati. Dios quitó mi vergüenza. ¿Qué vergüenza tenía? La vergüenza De no ser sencilla es madre, que de no no ser tenía. madre. Ok. Pero hay una explicación, si no me equivoco, que Rashi lo trae, o lo traen ahí una explicación de hace mucho. ¿Ok? ¿Cuál era la vergüenza de Rachel? Dijo, si antes se rompió un vaso en la casa o algo, ¿cuál era el culpable? Yo. Porque no hay niños, no hay nadie. Ahora hay niños, toda la culpa es para él. Entonces Dios me quitó mi vergüenza, ahora ya no tengo vergüenza si algo pasa en la casa porque lo he hecho la culpa a él. Es decir, de alguna manera hay otro en la casa. A ver, le nació un hijo después de tanto tiempo, sano, completo, hecho derecho todo. Lo que recuerda de agradecer es por esta cosa que se rompe un vaso, se rompe algo, que la vergüenza, ¿qué le pasó? Rachel nos enseña aquí algo increíble. Incluso cuando te pasa algo de ese tamaño grande, no tienes que olvidar de agradecer por lo más pequeño, por el detalle, por la bobada más pequeña que hay del mundo, también tienes que agradecer por eso. No olvidar aún que tienes una cosa grande, no olvidar de esos detalles. Cada detalle es importante. Y ese es Dayenu. Dayenu vas pasando cada cosa. Dios nos sacó de... Hoy me dijo alguien, me dijo, mira, yo pago en la canción de Dayenu, Ilu Otzianu mi Mitzrayim, y nos dejaría en Sinaí, Dayenu. Porque el Sinaí es un lugar bonito, es suficiente. No tenía que llevarme hasta Jerusalén, que no tengo plata para comprar la casa ahí. Entonces, suficiente ahí. Pero cada cosa es... Dayenu, ¿qué quiere decir suficiente? Dios, aparte de eso, era suficiente y nos dio otra cosa más. Wow. Entonces, apreciaslo. Y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. ¿Ok? Hay una cosa más complicada ahí que ese también lo pueden desarrollar más en la mesa de Lela Seder. Si nos hubiera acercado al monte Sinaí sin recibir la Torah, Dayenu, suficiente también, sin recibir la Torah. Y esa sí es la fase más complicada. Porque llegar al monte Sinaí sin recibir la Torah, ¿qué sentido tiene? Porque es suficiente. Entiendo que hay gente que no le gusta cumplir la Torah, entonces es suficiente, Dios. No tenías que esforzar Porque para darnos la estado Torah. todos juntos, Ok. por el hecho de que ahí junto a todos. Porque esa pregunta, ¿ok? Si la Torah es lo más importante para recibir, ¿ok? Entonces, es exactamente decirle a tu esposa, ¿ok? Decirle a tu esposa, si hubiera traído al shopping sin comprar nada, es suficiente. Ese no es suficiente, hay que comprar, hay que hacer, ¿ok? ¿Cuál es el suficiente aquí? Como dice Tommy, porque la fiesta antes de Shavuot, y hay unas opiniones que la fiesta de Shavuot recibimos la Torah en 7 de Sivan. ¿Y por qué lo hacemos en 6? Porque en 6 llegamos al estado que Ish Echad Belev Echad, como una persona con un solo corazón. Llegar a ese estado, suficiente, sin recibirlo. Y si hablamos de eso, me acuerdo ahorita algo más bonito también que conecta con eso. Empezamos parte de la Agadá casi al principio. Hay muchas cosas en la Agadá, porque empezamos con arameo, hay muchos más secretos, pero una cosa, Veisha Amda, ¿todos conocen? Veisha Amda. Muy bonito. Entonces, hay otra melodía también. Hay 3 o 4 melodías, pero hay melodías diferentes. ¿Qué es Veisha Amda? ¿Qué es Ella que estaba ¿Qué es ella? parada. ¿Y quién? No sé. Entonces, ¿qué se hace al momento de Veisha Amda? Agarra la copa y se descubre
los matzot. ¿Ok? Veisha Amda. Hay una opinión, una explicación que dice, ¿sabe qué es Veisha Amda? Hay dos prohibiciones que hay para no mezclarse y asimilarse. Uno es el vino Yain Nesech y el segundo es Patakum. Este, ¿Okay? Patakum es pan de idólatras, ¿ok? Que no se puede comer. Patakum se llama y Yain Nesech. El vino, levantamos el vino y descubrimos la matzá, el pan, y decimos, veí, esa separación, esa es la grandeza, y gracias a esa separación el pueblo judío sigue existiendo todavía. Veí Shamda la botena, porque hay gente que piensa que si vamos a asimilar, que si vamos a mezclar, que si vamos a ser como todos, ahí nos van a amar, ahí nos van a querer. Pero la historia muestra totalmente lo contrario. En Alemania sentaron a la política, los judíos, si alguien lee la historia antes, estaban muy metidos ahí. así es. ¿Ok? ¿Y qué pasó? ¿Nos querían? Después nos Para echaron. nada. ¿Ok? En España, hace 500 años, el ministro de la economía, Sí. hay ministros eran judíos, todos, y nos nos echaron. servía algo, nos querían, nos echaron. ¿Ok? Dice, a veces cuando hay, ustedes conocen el cuento famoso, la historia del señor con el abrigo, ¿ok? Era un señor con abrigo y el sol y el viento se discutieron quién no puede quitar el abrigo. Entonces el viento dijo yo, entonces empezó a hacer viento y el señor, mientras más viento, puso más abrigo y más, hasta que el sol dijo voy a hacer el trabajo yo. Salió el sol tan fuerte y empezó a sacar el Quitó el abrigo. abrigo. Dice, cuando los demás de afuera había viento, había problemas, sufrimientos, el pueblo judío siguió adelante, podía seguir. Pero cuando empezó calor, empezaron esto, Así es. entonces ahí empezaron más problemas, más asimilación, que es el problema más grave del pueblo de En Israel. Estados Unidos. Esa es una explicación. En Estados Unidos, hoy en día, el peligro más grave del pueblo de Israel, Sí. físicamente no podían, pero espiritualmente es una cosa amenaza, muy triste, una una amenaza muy fuerte. Pero la explicación que quería decir, lo que sigue después, Veisha Amda Lavotenu Velanu, dice que Shelo Echad Bilvad Amad Amad Aleinu. aleinu el jaloteinu, ¿Cómo se traduce eso? que no solamente uno quería aniquilarnos, Sino mucho más. Esa es la explicación sencilla. Hoy vas a ver una explicación nueva. Shelo Echad Bilvad, coma, punto, Amad Aleinu Lejalutenu. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros no ponemos como uno, Shelo Echad Bilvad, si no somos como uno, si no estamos unidos, Amad Aleinu Lejalutenu. Hay problemas. Pueden venir problemas, pueden existir problemas. Pero si tú te pones uno, si hay unión, entonces ahí estás bien. Somos Y más ahí fuertes. podemos terminar la clase, que empezamos de alguna manera con 4 hijos diferentes, con diferencias, con uno sabio, el otro malo, el otro esto, el otro no sabe preguntar. Cada uno, entre paréntesis, pero ese no es contra las mujeres, no es la mujer de la Hezbollah y de eso. ¿Por qué no dice 4 hijas? ¿Por qué 4 hijos? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué 4 hijos? Porque dice, hija sabia existe, hija inocente existe, hija rasha, mala existe también, existe. pero que no sabe preguntar, una mujer no existe. Entonces por eso dijeron, ¿saben qué? Ponemos 4 hijos. Pero empezamos con diferencias, 4 hijos diferentes. Y la idea es traerlos a todos a Leil HaSeder, traerlos a todos y a cada uno explicar. Uno no puede decir, ese hijo Rasha, yo no hablo con él, que vaya. No. Hay que hablar también con él. Hay también que explicarle. Hay también cada uno a su forma. El papá es como un jardinero. Cada flor, cada cosa tiene atención diferente. A uno más agua, al otro más sol, al otro más... Cada uno tiene que ser diferente. No puedes hacer una educación que se caiga para todos. No existe. Hay que hacer para cada uno algo diferente. Servicio a domicilio según su pedido. Ok, el pedido especial, como dice el rey Salomón. Y si hablamos de los hijos, ¿cuál es la diferencia en verdad entre la pregunta del hijo malo y el jajam? Si alguien se fija en la Gedá, las preguntas son iguales. Iguales. Los dos preguntan, ¿Ma avodat lachem? ¿Qué están haciendo? El hijo jajam pregunta, el hijo malo pregunta. ¿Y por qué uno es malo y el otro es jajam? Si los dos hacen la misma pregunta.
Hay tres diferencias en las preguntas. Lo de la gem, Algo que una vez hablamos, que hay letras. Ustedes conocen las letras hebreas, ¿no? ¿Cuál es la primera? Alef. La última, Taf. ¿Cuál es lo que está en el medio? Más difícil. Lamed. Kaf y Mem. O Lamed, Kaf y Mem. Eso está en el medio. Ok. Entonces, para darle una idea, el primero, la Alef, representa la historia, lo que pasó. Lo que está en el medio representa presente. Y lo que está al final, vamos a simbolizar el futuro. Ahora bien, el hijo, ¿cómo se llama? El hijo Rasha pregunta, Lahem, Lamed Kaf Mem. A él le interesa nada más el presente. El hijo Jajam, ¿qué pregunta? Ma Bodava Hukim. Itchem, ¿qué es Itchem? Alef, Taf, Kaf, Mem. A mí me interesa el pasado, me interesa el futuro y también tengo presente. Es decir, es la primera diferencia entre el hijo malo y el hijo sabio. Ok. Segunda diferencia, que el hijo malo, su pregunta, ¿dónde está? En el Sefer Shmot, en el segundo libro de la Torah. El hijo sabio, ¿dónde está? El último, en Dvarim. ¿Cuál es la diferencia? Con la última explicación lo vamos a entender cuál es la diferencia. El hijo malo dice que él pregunta ahorita. Y el hijo bueno está escrito Vayaki Shalcha Bincha Mahar, mañana. ¿Qué quiere decir mañana? Hoy hace y mañana pregunta. El hijo malo no hace antes de entender. Quiere decir, el hijo bueno, el sabio, ya pasó toda la Torah. Ya llegó al momento que ya cumple, ya hace, y ahorita investiga y hace y por qué y eso y el otro. El otro no quiere cumplir hasta que no le expliques. Cada uno con su diferencia. Pero igual lo tienes que explicar, igual lo tienes que hacer, igual tienes que traer a todos para hacer esa unión, para tener esa unión y para cumplir con todos.